Para mi papá lo que me movió es su risa, ¿no? Su risa. Sí, yo muchas veces creo que me volví payaso Ajá. eh, para verlo reír. Ya has hablado de padre, o sea, Sí. siento que disfrutas mucho esta etapa que tienes de criar. Sí, ha sido un reto, muchas veces me muero de angustia, Sí. la ansiedad me mata y en otros momentos cuando estoy con ellos ya todo se relaja y lo disfruto, pero sí, me ha dado mucho miedo el hecho, cuando supe que iba a ser padre me agarró mucho miedo, ¿no? No me sentía preparado, después Uno nunca está preparado. eso conversé con muchas personas y me dijeron eso y en el camino, el camino de ser padre, la suerte que he tenido de estar acompañado de mi esposa, que me ha ayudado mucho a encarar ciertos tipos de temas de una mejor manera, con un mejor ánimo y bueno, y ellos me han abierto un montón de caminos a todo nivel, ¿no? A todo nivel y estoy muy contento y sí, celebro mucho el hecho de ser padre y siento que cada vez se hacen más grandes y veo todos los tránsitos que han pasado y los he vivido y me siento orgulloso, de verdad, me siento muy, muy contento del padre que estoy logrando ser, ¿no? ¿Y si te enseño esto? No, es ahí, sí, ese es el reloj de... Fue loco porque cuando voy a la casa y veo las cosas un poco que ha dejado mi padre, me doy cuenta que se fue sin nada. Mi papá no tenía, no era de tener muchas cosas materiales, nunca. ¿En qué año fue? Se ha muerto en enero, Este año, ¿no? sí. Y veo sus cosas y digo, wow, me sorprendió lo sencillo que es mi padre, ¿no? O sea, yo siempre ¿Y te reconociste en él? O sea, cuando... ahora reconozco, ahora he estado andando mucho en él, justo iba a ser un unipersonal hablando justamente de él, de su vida, de todo lo que ha representado su vida. Para mí, él vino de muy niño al Perú, llegó de Alemania y sus papás se fueron a trabajar a unas minas y él quedó en unas casas de un colegio americano, como en un internado, una cosa así, y ha vivido muchísima soledad, ¿no? Desde muy pequeño y aún así se logró quedar acá, se logró formar una familia y un hombre que amaba el Perú como yo, siendo peruano, no me cuesta muchísimo más. Él amaba muchísimo las cosas, sabía ver las cosas lindas del Perú y bueno, y se va sin nada, ¿no? Y dejó muchas cosas significativas y ese reloj me recuerda muchísimo a él, a su esencia, ¿no? Y en este momento que llegas a la casa, los actores tienen cierta sensibilidad. Esa sensibilidad, por ejemplo, con los olores Sí, que él deja, sí. eh, ¿a qué momento exacto de tu niñez te remite? ¿Qué te recuerda? A su madre, pues, un poquito, no me emociono. Mi papá mi papá, para mi papá lo que me movió es su risa, ¿no? Su risa. Sí, yo muchas veces creo que me volví payaso Ajá. para verlo reír. Me acuerdo claramente caminando con él, volviendo del nido, y era una etapa difícil de mi papá, era una época complicada acá económicamente, estamos hablando de la época, bueno, el primer gobierno de Alan García, y no nos iba muy bien, y había varios problemas en la casa, y mi papá era una persona muy callada, y yo me acuerdo que lo miraba y me entraban unas ganas locas de hacerlo reír, porque su risa era particular, era una risa en un solo sonido grande, fuerte, potente, que contagiaba, eran de esas risas, ¡ja! ¿No? Ajá. Y era todo tranquilo y de repente, ¡ja! Y todo el mundo, y siempre llamaba la atención y era como una pulsión de vida que a mí me gustaba verla en él en esos momentos que no la pasaba mal. Entonces, recuerdo mucho caminando, yendo a la casa, tratando de contar chistes, a ver cuál me ligaba, y era como y no lo veía muy conectado hasta que lograba hacerlo reír.
Eso era lo que más me recuerdo de él, ¿no? A través de los olores me acuerdo mucho, no sé, ya más, ya cuando yo estaba mayor, de su barba, ¿no? De su olor a un olor muy particular, ¿no? De él. Eso. Qué lindo. Y en sí como familia, Mm. ¿tú crees que ahí empezó este gusto, me decías, de ser un payaso y lo has dicho de una manera tan bonita y romántica que me has emocionado, pero estas ganas de ser artista, Sí. ¿crees que empieza en casa? Yo estoy convencido, o sea, no tengo ningún familiar artista, eh, entre comillas, porque mi mamá, por ejemplo, yo la siento muy artista. Ahora ha comenzado a pintar, pinta maravilloso, siempre le gustó todas las cosas que tuvieran que ver con manualidades. Mi papá era de leer muchísimo, muchísimo filosofía, le encantaba muchísimo ver películas. Hay todo, hay un movimiento ahí, ¿no? Mi hermana también. Y a mí siempre desde pequeño fue el humor, fue mi herramienta, un poco también de hacerme, de sobrevivir, porque me costaba muchísimo. Por ejemplo, la escuela tradicional a mí me ha costado horrores, cantidades. Yo me sentía inútil, me sentía tonto, me sentía incapaz. Y a partir de la actuación yo comencé a acercarme a ciertos cursos de una manera distinta, ¿no? A la historia, la geografía, la matemática, la aprendía de manera distinta. Todo, lo poco que sé lo aprendí gracias al teatro, ¿no? A la actuación. Y es ahí donde yo he podido un poco botar y canalizar todo lo que llevaba adentro, ¿no? Bueno, qué bonito lo que me dices, porque a veces uno piensa que uno es el equivocado, pero es el sistema, y cuando uno rompe el paradigma, logra cosas como tú.